Hola, ¿cómo va? Yo soy Flor de Sur. Con Yera vamos a dar el psicorrepaso del preparcial para el recuperatorio de Psico 2. En esta oportunidad vamos a tocar los temas de la unidad 3 y unidad 4 que nos quedaron en el anterior psicorrepaso. Ahora sí, Yera, si querés empezar. Ok. Para empezar la unidad 3, vamos a ver el texto de Karmilov Smith. En el cronograma de este año lo pusieron como parte de la unidad 2, pero abarca hasta la unidad 3. Entonces por eso decidimos desarrollarla en la unidad 3. Eh, lo más importante para hablar de Karmilov Smith es, creo, mencionar que está como vinculada a, la, a la psicología genética. De hecho, su teoría del proceso de modularización trata en cierto punto de conciliar las ideas innatistas y constructivistas. Bueno, cuando se habla de Karmilov también se menciona mucho a Fodor, que tiene de quien retoma ciertas ideas sobre el proceso de modularización, eh, pero sin quedarse solamente con eso, sino que articula otras cosas que tienen que ver con la modularización como un proceso y no simplemente como algo ya dado o genético, por decirlo así. La propuesta de Karmilov Smith nos dice que tenemos procesos cognitivos generales y específicos, y para ello vamos a tener teorías, se va a plantear las teorías de dominio general y las teorías de dominio específico. Algo que siempre se menciona entre esta como diferencia entre modularidad y proceso de modularización es que en la modularidad, digamos, se trata a los módulos, por decirlo, como un punto de partida, o sea, que están desde el principio y sobre eso se cimienta el resto del desarrollo del individuo. En cambio, en el proceso de modularización que propone Karmilov, este es un punto de llegada, porque si bien hay ciertas predisposiciones innatas, por así decirlo, no son las que determinan totalmente cómo se va a llevar a cabo el proceso. Como hace rato mencioné a Fodor, Fodor nos habla de la modularidad, la cual se distingue del proceso de modularización porque es una concepción en primer lugar más innatista, además porque concibe a los módulos como ya predeterminados, a diferencia de Karmilov que entiende que este es un proceso, o sea, que la mente se modulariza a la vez que avanza el desarrollo. En lo que mencionaba en lo innato, Karmilov nos dice que tenemos ciertos sesgos o predisposiciones iniciales, que es lo que nos va a ayudar, sobre todo cuando recién somos introducidos al mundo, a no sobreestimularnos. Eh, Estos sesgos o predisposiciones lo que van a hacer es canalizar la atención hacia los datos pertinentes, restringe la clase de datos de entrada que procesa la mente del bebé, el componente innato permanece latente hasta que la entrada de datos que necesita influye sobre ese desarrollo, y asimismo esos datos que ingresan van a seguir influyendo en el posterior desarrollo del cerebro. Sobre la plasticidad en el desarrollo temprano del cerebro. Esto que mencionaba de cómo esto es un proceso, también nos habla de la plasticidad en el desarrollo temprano del cerebro, y nos dice que la estructura modular es un producto del desarrollo que inicia con los sesgos o predisposiciones iniciales que permiten canalizar los datos pertinentes a la vez que esta entrada de datos aporta a la construcción del proceso.
Es un proceso continuo en el que la entrada de datos a su vez va a determinar cómo se sigue el posterior curso de la modularización. Eh, Luego, aquí la autora precisa hacer una distinción entre dominio y módulo. Nos dice que dominio va a ser el conjunto de representaciones que sostiene un área de conocimiento específica, y el módulo es una manera de procesar el conocimiento que tiene un dominio. O sea, el dominio es como algo que está por fuera, mientras que el módulo va a ser la forma en la que vamos a procesar todos esos datos. Así como tenemos dominios, Karmilov nos dice que tenemos microdominios. Ejemplos de dominios pueden ser la lengua, la física, u otros. Y en microdominios tenemos, por ejemplo, dentro del lenguaje, adquisición de pronombres; dentro de la física, el desarrollo del concepto de gravedad, entender todo eso. Eh, y lo que nos indica es que los cambios en estas nociones que ocurren dentro de los microdominios no implica un cambio general. Bueno, aquí en cierta parte podemos hacer como una comparación con Piaget, que tiene un modelo de estadios, y el de Karmilov sería un modelo de fases. El modelo de fases quiere decir que el cambio de fases recurrentes que ocurren en un momento distinto en cada microdominio y dentro de cada dominio se producen de manera repetida y no siempre de forma simultánea. A diferencia de Piaget, que nos dice que son cambios globales, hay saltos estructurales que implican un cambio general, y por eso es una teoría de dominio general. Otra cosa a destacar es que toda la teoría esta del proceso de modularización es una hipótesis, es decir, no es nada comprobado como tal, bajo los métodos científicos, sino que es una hipótesis. Y en relación a esto nos dice que con el tiempo se seleccionan circuitos cerebrales para diferentes computaciones de dominios específicos, llegando a formular módulos relativamente encapsulados o específicos. Otra característica de los módulos, según Karmilov, es que estos, digamos, están encapsulados, y desde el procesador central, por así decirlo, no es que se tiene acceso directo a la información de los módulos, sino que se necesita de un proceso de explicitación para poder procesar como tal toda la información. Bueno, regresando al tema, a las diferencias, está Piaget, que es desarrollo de dominio general, y Karmilov, que es especificidad de dominios. Tenemos que nos dice que el bebé piagetiano se ve asaltado por percepciones indiferenciadas y caóticas, a diferencia del bebé este que nos plantea Karmilov, que tiene ciertas predisposiciones o sesgos iniciales que le permiten procesar la información pertinente, y a partir de eso se da el proceso de modularización. Nos dice que es un aprendizaje guiado por principios innatamente establecidos y específicos para cada dominio, y que la especificidad de dominio se ve apoyada por la neuropsicología del desarrollo, tales como el autismo, síndrome, no, no es que se vea apoyada por el autismo o el síndrome, sino que dentro de la neuropsicología del desarrollo se estudian particularmente estos casos como prueba de que desde lo innato, digamos, hay ciertas predisposiciones que van a determinar el curso de este proceso de modularización. Entonces, es por eso que estos casos que se salen de lo común son prueba para Karmilov de que efectivamente
la forma en cómo están dadas estas predisposiciones iniciales van a afectar el posterior desarrollo cognitivo. Bueno, ante todo esto, bueno, nos plantean cómo es que Karmilov, ¿no? Trata de conciliar el innatismo y el constructivismo. Es decir, concilia un poco las ideas de Fodor con las ideas de Piaget, y nada, y nos dice que como genéticamente tenemos estas predisposiciones, pero no van a determinar el posterior curso del desarrollo. Bueno, elaborando más en cómo se dan estos procesos cognitivos, y regresando a lo que mencionaba hace rato de cómo los módulos están en cierta parte como encapsulados y que desde el procesador central no se puede acceder directamente a la información de los módulos, sino es por un proceso de explicitación. Tenemos lo que Carmilos llama el proceso de redescripción representacional, eh, que es como una característica propia de los bebés humanos, dice, para de acceder a la información para construir nuevas hipótesis en base a lo que ya se sabía. Y nada, esto nos dice que es una característica muy propia de los humanos y que nos distingue del resto de animales, eh, porque tenemos la capacidad de volver a representar y resignificar aquello, aquella información, digamos, que ya ha ingresado. Cuando nos habla sobre el desarrollo y aprendizaje, nos habla como de dos partes que van como en direcciones opuestas, por así decirlo, pero que a la vez se complementan. Eh, la procedimentalización, que vendría a ser como lo que es el desarrollo, implica el conocimiento más automático y menos accesible. Se puede decir que alude más a lo que son tareas cotidianas, tareas en las que no necesitamos pensar mucho para ejecutarlas, porque ya se ha dado este proceso y en cierta parte están como automatizadas. Y después tenemos el aprendizaje, que se da a través de este proceso de redescripción representacional, que significa la explicitación y accesibilidad al conocimiento almacenado en los módulos. Bueno, con eso concluye Karmilov. Tenemos el teórico de la unidad 3 también, que es de Rivière y nos habla del papel de la educación en el desarrollo. Aquí Rivière lo que intenta hacer eh, es como establecer un mapa mental, por así decirlo, sobre ciertas funciones cognitivas. Todo esto se desarrolla en torno a la pregunta de si la educación viene a complementar el diseño del desarrollo humano o no, o no es una herramienta que sea del todo necesaria. En este mapa, digamos, como de funciones cognitivas que hace Rivière, retoma las ideas de Vygotsky. Las ideas de Vygotsky hablan de estas funciones psicológicas, tenemos las elementales, las superiores, dentro de las elementales tenemos funciones de tipo 1 y tipo 2, y dentro de las superiores tenemos las rudimentarias o avanzadas, que serían las funciones de tipo 3 y las avanzadas de tipo 4, según Rivière.
Rivière, a diferencia de Vygotsky, trata de no establecer como una jerarquía en estas funciones, que si bien Vygotsky no menciona explícitamente que alguna función es superior a otra como tal, en la misma forma en que los nombra, nos da a entender que está esta jerarquía. De hecho, aquí hay una cita del texto de Rivière, nos dice que lo que hace es trazar un mapa conceptual o cartografía de la mente o de las funciones mentales que nos permiten marcar dentro de un campo específico los diferentes aspectos del desarrollo cognitivo. Al interior de los procesos de desarrollo hay problemas que son de naturaleza heterogénea y que si uno no los toma en cuenta en nuestras respuestas terminan siendo dicotómicas o reduccionistas. Bueno, en este caso, desde cada función, digamos, se puede abordar los problemas de desarrollo cognitivo de forma diferente dependiendo del tipo de función que sea. Entre las diferencias que hay entre funciones está el grado de universalidad, la antigüedad filogenética y la dependencia relativa de las interacciones. Bueno, esos, en realidad Rivière nombra como una lista de 20 diferencias entre funciones, pero para resumir, estas serían como las tres más importantes. Las funciones de tipo 1 no son específicas del ser humano, al igual que las del tipo 2, y no son muy susceptibles a la interacción. Es decir, que lo que pase en el entorno social no va a alterar mucho el desarrollo de estas funciones. Dentro de las funciones de tipo 1 destacamos la característica de que son más eficientes y más antiguas, por tanto, más automatizadas, y están absolutamente prescritas genéticamente. Mientras que las funciones de tipo 2 son eficientes, antiguas y automatizadas, pero no tanto como las de tipo 1. Están prescritas genéticamente también, pero en menor grado. Es decir, que requiere una mínima interacción con el medio físico, pero es totalmente independiente de las interacciones sociales y culturales. Estas funciones, la de 1 y la de tipo 2, son necesarias para la supervivencia y nos dice que el grado de una función es directamente proporcional a su antigüedad filogenética. O sea que mientras más antigua va a ser más automatizada. No requieren conciencia ni atención e implica una interiorización de las invariantes del mundo que son decisivas para la adaptación y supervivencia. No sé, un ejemplo de estas funciones que son necesarias para la supervivencia y que no son exclusivas del ser humano, por ejemplo, puede ser a lo que llamamos la noción de objeto permanente, que no es algo exclusivo de los bebés humanos, sino que se desarrolla también en otras especies y nada, eso lo sabemos porque, eh, no sé, los depredadores, por ejemplo, para cazar, tienen que, tienen que perseguir a su presa incluso cuando ésta está fuera de su campo de visión. Entonces, la sola idea de perseguir algo que ha desaparecido de tu campo de visión indica que está desarrollada la noción de objeto permanente. En funciones de tipo 3, para Rivière, tenemos como característica que son híbridos, es decir, que implican el formateo cultural de funciones definidas, pero por el genoma. Estas sí son específicas de los humanos y nos dice que son las que humanizan al hombre, tienen dependencia interactiva, y de nuevo está el componente genético, que si bien es una estructura inicial y sirve para marcar ciertos límites,
le da forma, pero no es del todo indispensable o necesario únicamente para el desarrollo de este tipo de funciones. Dice, al ser híbrida no solo basta con el componente genético, sino que se constituye en la interacción de ambientes sociales y culturales, sin fin explícito. Es decir, todavía no hablamos de contextos formales de educación, como, no sé, la escuela, las universidades, otros espacios orientados especialmente a la educación formal, sino es este tipo de educación que se da sin intención como resultado del contexto. Luego tenemos las funciones de tipo 4, que digamos, ¿no? Las que para Vygotsky serían las funciones superiores avanzadas, pero para Rivière solo son funciones de tipo 4. Estas son específicas del ser humano y es una característica exclusiva que es la de hacer cultura. No están determinadas por el genoma, aunque están permitidas por él. A diferencia de las funciones de tipo 3, las limitaciones del genoma no son tanto, sino que el genoma sería simplemente una base. Eh, Otra característica es la incorporación de instrumentos de la cultura y requieren formas específicamente dirigidas a la internalización de artefactos culturales, es decir, lugares donde el objetivo sea educar como tal. Se menciona por eso el proceso de escolarización como forma explícita y sistemática de los artefactos culturales históricamente construidos. Bueno, eso es, digamos, el mapa que hace Rivière sobre cómo cree que se debería estudiar el desarrollo cognitivo. O sea, plantea que para cada función la forma de abordarla debe ser diferente porque varían. En principio, las primeras dos son más generales y no propias del ser humano, mientras que las últimas dos sí lo son. Bueno, eso es todo en cuanto a la unidad 3. Bueno, continuamos con la unidad 4 eh, sobre el capítulo 6, atención visual de Goldstein. En atención visual se ve más que todo el tema de la percepción y la atención. Eh, ¿No? Se plantea de si la atención afecta a la percepción, si eh, cómo interviene la atención en la percepción integral y significativa del mundo, por qué prestamos atención a cosas específicas del entorno, solo percibimos aquello a lo que le prestamos atención y también se pregunta si al prestar atención a algo, el objeto se destaca por sobre los demás. Bueno, todas esas son cuestiones a las que intenta dar respuesta Weinstein en este capítulo. Y lo que nos dice de entrada es que nuestra percepción cotidiana del entorno, o sea, nuestra percepción cotidiana del entorno, no somos sujetos pasivos, simplemente, no es que solo miramos y ya, sino que dirigimos nuestra atención a características específicas del entorno de un modo que hace que éstas se vuelvan más visibles y se procesen con más intensidad que aquellas que no captan nuestra intención. Hablando de esto de captar atención, eh, distingue como dos tipos de, al momento de prestar atención, por así decirlo, y entre esos dos tipos está el proceso que es el bottom-up y el top-down. El bottom-up se refiere a un procesamiento de la información que está orientado por la estimulación, o sea que va desde abajo hacia arriba
Y como ejemplo de esto, son como escenas cotidianas que nos pueden llamar la atención porque se destacan, ya sea por lo visual o algún otro elemento. Y luego tenemos el proceso top-down, que es un procesamiento de información que está orientado por los intereses, propósitos e intenciones del sujeto. Eh, Es decir, que aquí entran en juego ya los factores cognitivos. No es simplemente aquello que visualmente te llamó la atención, sino que está orientado totalmente por los intereses del individuo. Nos plantea también que, así como tenemos esta atención selectiva hacia ciertas cosas, también está la atención dividida, ¿no? La atención dividida es como la atención que se requiere cuando necesitas hacer muchas tareas o varias tareas en simultáneo. Y la selectiva es cuando le prestamos particular atención a ciertas situaciones o objetos mientras ignoramos a otros. Según lo dice Goldstein, para algunos autores es necesaria esta atención selectiva porque si el sistema visual no selecciona y procesa solo una parte de la información que ingresa, este se sobrecargaría. De nuevo, regresamos al tema también de, o sea, haciendo conexión con el tema de Carmila, están de nuevo estas predisposiciones. En este caso nos habla aquí del sistema visual para enfocar un solo objeto para evitar sobrecargarlos. ¿Cómo se da la atención selectiva? La atención selectiva, nos dice, es un mecanismo central cuyo elemento principal sería uno, los movimientos oculares, y el otro es el aspecto mental de la atención. Este sería los factores cognitivos. Según Goldstein, las características prominentes pueden captar su atención inicial, pero los factores cognitivos se vuelven más importantes a medida que el conocimiento del observador sobre el significado de la escena comienza a determinar dónde fija su atención. O sea que si bien este sistema visual que está como diseñado para centrarnos en solo una cosa a fin de evitar la sobrecarga, es muy importante, pero va perdiendo importancia a medida que cobra relevancia los factores cognitivos. ¿Cómo afecta la atención nuestra capacidad para pensar? Nos dice que puede afectar de dos formas. Quiere decir que la percepción a veces puede ocurrir sin enfocar la atención o a veces la percepción puede verse afectada por falta de atención enfocada. ¿A qué se refiere con que la percepción puede ocurrir sin enfocar la atención? Es que a veces incluso si nuestra intención, nuestra atención está centrada en un objeto central, por así decirlo, logramos percibir lo que está alrededor de este. No de forma intencional como tal, sino porque es algo eh, que se da dependiendo del tipo de estímulo que sea el elemento que irrumpe dentro del objeto de atención central. Entonces, para esto en 2007 se hace el experimento de Reddy, que trata de poner en una imagen unas letras y pedirle eh, a las personas que forman parte del experimento que se centren en la tarea de observar qué letras aparecen, cuáles son diferentes en el centro de la imagen. Y posteriormente se les pide que realicen otra tarea que es la de
seguir enfocados en la imagen central, pero a la vez prestarle atención a otro objeto o otra imagen pequeña que aparece, pero ya no en el centro, por así decirlo. Eh, Pasa que las imágenes que se muestran son diferentes porque algunas personas, el objeto este que está para desenfocar la atención es el rostro de una persona y a otro se le muestra un círculo de dos colores. Luego de eso, cuando se le pregunta a la mayoría, eh, cuando se les pregunta, la mayoría pudo captar ciertas características extra de ese objeto que se le muestra cuando se trataba de una persona a cuando se trataba de un círculo simplemente. Es decir, les podían preguntar si era varón o mujer y en la mayoría de casos le respondían con facilidad y la respuesta era correcta. En cambio, cuando se les preguntaba sobre el círculo y si no, en qué orden estaban los colores, solían confundirse más. Esto denota que hay como cierta predisposición de nuestros procesos atencionales para darle más relevancia a algunos objetos que a otros. Después tenemos otra forma en la que afecta la atención nuestra capacidad para percibir, que es la ceguera por falta de atención. En este caso nos mostraron el experimento del gorila y la tarea asignada era, dentro de un grupo de 6 personas, contar los pases que hacen las personas con remera negra, con remera blanca, y la dificultad de la tarea pasa porque hay dos pelotas y hay dos grupos de personas con diferentes remeras. Entonces, al estar enfocados en una sola tarea, solemos ignorar aquello que está sucediendo alrededor. Eh, entonces, en medio del video aparece un gorila, da un par de vueltas y luego se retira. Luego, cuando se les pregunta por la cantidad de pases, la mayoría responde bien porque era la tarea que se les había asignado, pero cuando se les menciona que había un gorila en el video mostrado, la mayoría se muestra sorprendida porque no fue capaz de percibirlo. Eh, bueno, esto es como una forma de demostrar cómo esta ceguera por falta de atención. Retomando a la pregunta que se plantea al principio de cómo interviene la atención en la percepción integral y significativa del mundo, nos dice que hay como dos teorías. Una es la de la vinculación y la otra es la de la teoría de la integración de características. La de vinculación indica que el proceso cognitivo mediante el cual se combinan las características de un objeto para crear un todo coherente, eh, tiene que ver precisamente con vincular todas estas diferentes imágenes fragmentadas que nuestro sistema visual capta, pero que requiere en sí de un proceso de vinculación para poder unirlas y darle sentido a lo que estamos viendo. Después de eso tenemos otra teoría que es la teoría de la integración de características. La teoría de integración de características nos plantea que en nuestros procesos atencionales tenemos dos etapas. Una es la etapa preatentiva y la segunda es la etapa, la atención enfocada. La preatentiva no depende de la atención, es rápida y requiere de conciencia. Quiere decir que son cosas que percibís sin necesariamente estar prestándole atención del todo, porque percibís solamente aspectos sumamente generales, pero que por sí solos no te dan una imagen completa de la realidad
que se intenta como integrar. Luego tenemos la segunda etapa, que es la de la atención enfocada, y esta nos dice que sí depende de la atención, y aquí es donde se llega a percibir el objeto completo. Y nada, esto para mí tiene como conclusión que sí o sí para poder percibir del todo el mundo y de forma coherente, se necesita esta atención enfocada, porque si no, de lo contrario, son como fragmentos que no se llegan a vincular del todo. Bueno, hasta acá es el capítulo 6 de Goldstein y el avance de la unidad 4. Bueno, entonces damos por finalizado el psicorepaso del día de hoy. Bueno, muchas gracias por conectarse.